Marvel Studios ya no es lo que era antes. Actualmente el MCU se encuentra en un estado de decadencia. Cada vez nos están entregando contenido más mediocre. Parece que la calidad se ha ido en este estudio, con series como Secret Invasion que costó $200 millones y la verdad no lo refleja. Carente de calidad visual, auditiva y narrativa, siendo básicamente una oda al fracaso, a la mediocridad y al cinismo de un estudio. Estas series están siendo un enorme desperdicio de dinero, ni siquiera están siendo vistas. La serie de She-Hulk, Miss Marvel, Secret Invasion han contribuido en la pérdida millonaria para Disney en los últimos años. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿La marca se está diluyendo o el público está perdiendo interés por proyectos de superhéroes? Bueno, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 fue un éxito, y porque fue buena, es la poca calidad narrativa que está afectando estos proyectos, los cuales de tener mejores historias, más libertad creativa, podrían ser algo especial. Pero no lo son malos productos. Entonces nace la pregunta, ¿es necesario un reinicio para el MCU? Esta es una pregunta muy interesante e intrigante, y es que estos proyectos se basan en los cómics, los cuales han tenido muchos reinicios. También hemos tenido reinicios de franquicias en el cine. Y es que un reinicio no solo podría resarcir muchos de los errores que ha cometido el universo cinematográfico. Tampoco es como que Marvel Comics tenga una cantidad ilimitada de historias. Mira, los mismos cómics están teniendo historias mediocres y poco imaginativas por lo mismo. Y este es un problema del cual ya se venía hablando. Desperdiciaron Civil War en una mísera batalla del aeropuerto que parece una pelea de almohadazos. Y ni hablar de Secret Invasion, que fue un evento igual de desperdiciado que el pase reglamentado del vato con promedio de 8.8 que cree que con esa calificación va a conseguir medicina en Seúl. ¡Au! Me mordí. A lo que voy es que Marvel Studios está consumiendo las buenas historias que tienen en los cómics, y no es como que tengan muchas, y tampoco es como que tengan malas historias en el MCU, pero las buenas historias son contadas en este universo. Muchas de estas son genéricas. Por cada Capitán América y el Soldado del Invierno tienes 2 Quantum Mania y 2 Love and Thunder. Y aquí no sabemos si fue el error de Kevin Feige o Victoria Alonso al pensar que iban a hacer funcionar la etapa de Marvel de All New, All Different, con personajes que ya fueron rechazados en los cómics. Mira por qué han cancelado tantas veces el cómic de Ironheart. No sabemos si fue la soberbia de Feige o Alonso al pensar que iban a poder reemplazar a personajes icónicos en el MCU. Y ahora que ya no están esos personajes icónicos que moldearon a este universo, sí es palpable preguntarse, ¿por qué no hacer un reinicio? Aquí el problema es que el camino avanzado de este universo cinematográfico ya fue demasiado largo, y hay buenas cosas dentro de él. Mira la serie de Moon Knight, interesante e imaginativa, y mira al Spider-Man de Tom, por fin llegó a donde siempre debió estar después de Homecoming. Hay buenos castings, hay buenos personajes. Aquí el problema son los escritores que hacen historias mediocres y un estudio que básicamente te da arroz blanco sin ningún sabor. Y es que el MCU ya no se puede reiniciar. Que quisiera yo ver una versión decente de la avispa, algo así como a la Janet Van Dyne que vimos en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Y no solo Janet, también Hank Pym. Aquí tuvimos una versión interesante del personaje que no es igual de detestable que su versión de los cómics. Esta serie animada hizo muchas cosas bien en las cuales el MCU falló. Pudieron haber utilizado como ejemplo a esta serie, y así corregir algunos errores que en los cómics pues son muy graves, así que no funcionarían bien en una película. Pero no se inspiraron de esto, hicieron sus propios problemas. Básicamente solitos se metieron el pie. Y si bien ya te mencioné algunas cosas que serían positivas de parte de un reinicio de este universo, por ejemplo tener una introducción mucho más fácil para los personajes de los cuales ahora ya tienen los derechos cinematográficos, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, y así tener un reinicio fresco. Pero también, como ya te había mencionado, el problema es que ya tenemos un camino demasiado avanzado. Entonces, ¿por qué no simplemente hacemos un soft reboot o reinicio leve? De esta manera nos quedamos con lo que funciona y desechamos lo que ya no sirve. Y de esta manera no destruyes el legado que dejó Iron Man y el Capitán América en este universo. Por ejemplo, con este reinicio leve puedes decir que los eventos de Capitán América Civil War nunca pasaron, y así sacas una Avengers Civil War. Ahora sí, con los X-Men y los Cuatro Fantásticos y con un tono más serio. Aunque el problema de un reinicio leve sería lo mismo que está pasando con el DCU, es todo un desastre. La gente perdió el interés por ese universo cinematográfico porque fue todo un caos.
Este universo cinematográfico no necesita un reinicio o un reinicio leve, lo que necesita es hacer las correcciones adecuadas. Personajes como She-Hulk pueden ser súper interesantes si se les da una buena historia. El séptimo episodio de la serie es bueno, que al final arruinaran la escritura de Jen haciéndolo un personaje emocionalmente inaccesible. Habla mucho de que en el MCU sí hay potencial narrativo, que no sepan cómo ejecutarlo es otra cosa. ¿Dónde está la película de Scarlet Witch? ¿Por qué estamos perdiendo tiempo y dinero con Secret Invasion y Agatha Coven of Chaos o como la vayan a llamar? Hay proyectos que el público está pidiendo, que tienen ganas de ver, pero el estudio está cometiendo un error grave al no tener un balance entre lo que el público quiere y lo que te están ofreciendo. También se necesita una revitalización de estos personajes. Necesitamos que se les den buenos conflictos y buenas historias para que puedas empatizar con ellos. Se necesitan mejores villanos, pero también mejores héroes. Marvel Studios nos ha dado grandes villanos, y solo mira WandaVision, la mitad de la serie es muy buena. Ya introduciste personajes interesantes como Layla y Mark. Ahora lo que el MCU necesita es arriesgarse, revitalizar a personajes a los cuales ya les falló como Thor, Hulk y Wanda, y ahora sí darles historias y retos que los desafíen de una manera interesante. Se necesitan historias más maduras, y por maduras no me refiero a que tienen que tener clasificación C con mucha violencia y escenas para adultos, no. Se necesita sentir el peligro, sentir esa situación de la cual puede que estos héroes en esta ocasión no la libren. ¿Por qué en Avengers Infinity War te estás tomando en serio la situación? Porque hay un sentimiento de peligro. Se nos está dando una introspectiva al villano. Thanos es interesante. ¿Por qué Kang no lo es? Por esa misma razón. No tenemos una introspectiva al villano. No sabemos lo que quiere. Simplemente está gritando como si estuviera loquito y fue vencido por hormigas. ¡Por hormigas! ¿Cómo quieren que nos tomemos en serio un villano que el mismo MCU no está dando a respetar? Se necesita volver a sentir ese nivel de amenaza de Avengers Infinity War, esa unificación de la primera película de los Vengadores, esa emoción de Capitán América y el Soldado del Invierno. Necesitamos sentir que nuestros héroes están en peligro, poder decirles adiós, pero ¿cómo puedes decirle adiós a personajes que al público no le gustan? Que no vienen con una propuesta narrativa interesante, que son emocionalmente ajenos al público. El MCU necesita tomar riesgos narrativos más grandes, empezar a madurar de una vez, a entender que no siempre se pueden hacer chistes y no hay nada de malo con el humor del MCU, a veces es divertido, pero no siempre. Se necesita dejar atrás esa seguridad, ese sentimiento de que tus héroes no están en peligro. Se necesitan esas despedidas, esos momentos cuando hay que llorar. Se necesitan esas bienvenidas llenas de emoción. Este universo cinematográfico no necesita un reinicio, pero sí necesita riesgos, especialmente ahora que llegan sus héroes más icónicos. Necesitamos ver volar a esos héroes y villanos que van a llenar el imaginario colectivo por años. No necesitamos esos villanos gritones y patéticos que dicen que son malos porque sí. Necesitamos esos villanos que te ponen los pelos de punta porque sabes que tienen un punto. Necesitamos que se explore el lado cósmico del MCU, que se siente esa amenaza a la cual no podemos comprender, que nuestros héroes sientan el terror cósmico por una amenaza que no pueden vencer. Necesitamos esas amenazas personales que van a desafiar a nuestros héroes, pero más que nada necesitamos regresar a las películas que tenían corazón. El MCU no está perdido, todavía tiene muchas oportunidades, esperemos que las aprovechen y no simplemente las tiren a la basura como hicieron con Secret Invasion.